tengo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy es sábado, ha comenzado nuestra sabatina, una sabatina que vamos a dedicarle al bloqueo, sumándolo a la iniciativa del canal Europa por Cuba, que está realizando su maratón contra el bloqueo, que se han sumado cientos de medios de muchos lugares del mundo, canales en YouTube, Facebook, bueno, por todas las redes sociales. Un maratón que ha ido cogiendo tamaño según pasan las horas y no es otra cosa que la expresión del mundo en contra de esa guerra económica que el gobierno de los Estados Unidos lleva contra Cuba desde hace más de 60 años. Ha comenzado nuestro café con Daniel. Yo quería brindarles un poquito de café para comenzar. Café de verdad. Bueno, en la taza no hay café, no, en la taza sí hay café. ¿Cómo yo voy a aparecerme aquí a brindar un café con una taza vacía? Lo que pasa es que la vez pasada era un poquitico, no me di cuenta que era muy poco, y al final casi no quedaba nada, y cuando fui a tomar, de verdad tuve que buscar en el fondo la taza. Pero caramba, sí es café. A veces más malo, a veces más bueno, a veces de más calidad, otra vez menos calidad, a veces el 50-50 este de nosotros. Y bueno, hoy es un poquito mejor, y así, independencia de las circunstancias, está nuestro café. Por este es el café con Daniel, café concebido para compartir con ustedes y para defender a Cuba. Y hoy vamos a hablar del bloqueo. Vamos a hablar del bloqueo, aunque alguna gente por ahí me ha dicho que vas a hablar del bloqueo otra vez, porque de ignorantes y de malintencionados está lleno este mundo. Así que un café para ustedes a las 3 de la tarde, a la misma hora en que mataron a Lola, cuando nosotros hacemos nuestro café. Como decía Cosío hace un tiempo en una entrevista que le hicieron, Cosío decía: quien alegue que el bloqueo económico contra Cuba no es real está actuando deshonestamente de modo deliberado, porque quien en esta altura no conozca sobre la realidad del bloqueo realmente o es muy mal intencionado o es un ignorante increíble, porque óigame, ha sido la guerra económica más larga que se ha llevado contra cualquier país en cualquier lugar del mundo, y ha causado mucho dolor a este país, y que ha tenido la única finalidad de intentar por todos los medios de poner fin a la revolución cubana. Y este ha sido uno de los principales medios utilizados: rendir por hambre a un país, justificar todo lo que hacen contra Cuba, demostrar al mundo que el socialismo y que el sistema cubano no es viable porque no es capaz de resolver los problemas económicos que tiene. Yo creo que el enfrentamiento al bloqueo lo que ha demostrado es la solidez del sistema que tenemos. Si lo miras bien, ningún país del mundo hubiera podido soportar la guerra económica que se ha librado contra Cuba. Que no solamente se trata como hay cada persona, hay gente por ahí que se pone a tratar de disminuir. Usted dice, no, porque es un embargo, porque lo que se trata es que no se permite a los ciudadanos estadounidenses comerciar con Cuba. Bueno, ojalá fuera eso nada más. Ojalá el bloqueo fuera nada más que no se permite a los ciudadanos estadounidenses comerciar con Cuba. No se trata de eso. Se impide a las empresas norteamericanas, se imprime a Estados Unidos, se impide a cualquier institución estadounidense comerciar con Cuba. Entonces ahí saltan los inteligentes y te dicen, pero Cuba compra pollo, Cuba compra productos agrícolas. Verdad, cierto. Desde hace unos años se logró un acuerdo con Estados Unidos para comprar algunos productos agrícolas en los Estados Unidos. Pero se hacen condiciones de guerra económica, porque Cuba no tiene acceso a crédito. Cuba no puede ser como ningún país en el mundo y utilizar los sistemas financieros internacionales y hacer las compras a través de crédito o hacer las compras a través de transferencias bancarias. Cuba tiene que pagar en efectivo, al cash, cada cosa que compra. Es verdad, se puede hacer por
¿qué país en el mundo puede pagar millones de dólares al cash para comprar productos agrícolas? Todo eso sorteando los miles de obstáculos que te impiden, además, utilizar navieras sancionadas por Estados Unidos, o posiblemente sancionadas por Estados Unidos, o amenazadas de sanción por Estados Unidos, para traer esos productos a Cuba. Se está hablando de algo que es una verdadera odisea y que le cuesta 3, 4, 5 veces más caro a Cuba que cualquier gestión que se pueda hacer de manera natural. Así que es una limosna con escopeta, como decíamos nosotros en los buenos tiempos. Sí, por cierto, no digo que sea malo. O sea, se puede comprar ciertas cantidades de productos agrícolas, pero en condiciones de, por poco digo una mala palabra, en condiciones deplorables, vamos a decirlo así, condiciones terribles que le imponen a nuestro país para poder entonces ir y comprar algunos productos norteamericanos. Acuérdense la más que le estoy diciendo, ¿qué país en el mundo tiene que ir a comprar al cash esos productos? No existen vías de comunicación ninguna, no hay crédito para adquisición de productos, no hay sistema financiero funcionando que permita hacer transferencias bancarias para pagar los productos esos. Hay que pagarlo completo. Dígame usted. No es la manera natural en que eso puede funcionar. Pero además nosotros no podemos vender productos nuestros allá tampoco. Nosotros no podemos vender productos allá. Pero además de eso, no solamente el bloqueo impide que las empresas norteamericanas comercien con Cuba, sino que Cuba no puede comprar ningún producto en el mundo que tenga más del 10% de elementos, de piezas, de elementos hechos en Estados Unidos. Digamos usted, en este mundo tan globalizado y Estados Unidos siendo una potencia del nivel que es, cuán difícil debe ser que no exista un producto que tenga menos un 10% de productos estadounidenses. Eso es muy difícil que eso se pueda hacer de esa manera. Pero no solamente pasa eso, sino que además está la ley Hart-Burton, de la que a ellos no les gusta que hablan, fíjate que ni la mencionan. Ellos ni mencionan la ley y nosotros no sé por qué tampoco la mencionamos. Porque la ley Hart-Burton es el punto final del bloqueo. Y la ley Hart-Burton tiene un capítulo que castiga a las empresas que hagan negocio con Cuba. Pero además de eso, lleva a juicio a las empresas de terceros países. O sea, el bloqueo no solamente se trata del comercio de Cuba con Estados Unidos. El comercio se trata del comercio de Cuba con el resto del mundo. Porque esto permite, estas leyes de bloqueo permiten al gobierno de Estados Unidos perseguir, castigar, sancionar a las empresas de cualquier lugar del mundo que hagan negocios con Cuba. Entonces es extraterritorial. No se trata solamente de que los ciudadanos norteamericanos no puedan venderle a Cuba. No, es mucho más que eso. Por además un bloqueo financiero que castiga a los bancos que hacen transferencias con dinero cubano, que impide el acceso de Cuba al dólar para el comercio mundial. Hay multas que se le han puesto, cientos de multas que se le han puesto a bancos en el mundo por hacer transferencias o por trabajar con dinero cubano. Imagínense ustedes. O sea, Cuba tiene que estar inventando a veces de manera increíble para poder llegar a hacer un pago, para poder recibir cualquier cosa de este tipo. Es realmente bien complejo, bien difícil. Entonces, imagínense ustedes. O sea, que tengo el teléfono atrás. Acuérdense que estamos en mi casa. Tengo la contestadora atrás ahí haciendo de la suya. La gente, esto es un incidental. Una percha, como decía un amigo mío profesor. Óyame, compadre, tantos años y la gente no sabe dejar un mensaje en la contestadora. Se faja con la contestadora. La gente lee el mensaje en la contestadora y lo que hace es decir cualquier cosa porque no entienden nada de lo que está pasando. Un mensaje en la contestadora, compadre. Si no te respondo porque estoy ocupado. Pero bueno, eso es prácticamente imposible. La gente te llama y se faja con la contestadora. Se faja con la contestadora. Bueno, vamos a ir con el tema del embargo. Bueno, ya hemos visto algunos de los aspectos. Entonces es, además, financieramente terrible para Cuba porque cierra por todas partes. Pero además el bloqueo castiga a las navieras que transportan las mercancías. Castiga a las líneas aéreas. Un ejemplo de cómo castiga a las empresas fue lo que pasó con los ventiladores pulmonares. Se imagina usted en plena
en plena pandemia impidieron que una empresa europea le vendiera ventiladores pulmonares a Cuba, alegando las leyes del bloqueo, echando mano a las leyes del bloqueo. Entonces no es tan simple, no sean hipócritas, no sean sinvergüenza. No traten de culpar al país víctima de esta guerra, de las cosas que ocurren producto del bloqueo. No digan más que nosotros usamos el bloqueo para justificar, se ha convertido en una manía. Entonces no dice cualquier cosa y dice, nada, ya le van a echar la culpa al bloqueo. No, hay cosas que nosotros sabemos que no son del bloqueo y esas las reconocemos y luchamos contra ellas. Pero hay muchísimas cosas. El peso fundamental sobre la economía cubana, el peso fundamental sobre la escasez en Cuba la tiene el bloqueo. Y esa guerra interminable por impedir que los barcos de petróleo lleguen a Cuba. Es eso, no un bloqueo. Castigo permanente a cuanta naviera se atreva a traer petróleo a Cuba para pagar a Cuba. Para que Cuba no tenga combustible para producir electricidad. Para que Cuba no tenga combustible para que se mueva el transporte, para que las fábricas trabajen. ¿Qué es eso? Para que el país no tenga combustible, para que funcionen nuestros hogares, para que funcionen las cocinas, para que la gente pueda cocinar sus alimentos. Miren los europeos ahora lo que está pasando con el tema del gas ruso. Bueno, imagínense ustedes que eso nos pasa a nosotros hace 60 años. Que esta gente busca, y sobre todo en los últimos tiempos de la administración, bueno, tuvimos la época del comercio con la Unión Soviética, que era muy beneficioso, con el campo socialista, que era muy beneficioso para nosotros. Y bueno, teníamos la garantía del petróleo que nos llegaba desde allá. Pero después de la caída de la Unión Soviética, se volvió a incidir sobre Cuba con un peso fundamental. Y se recrudeció y apretaron el doble para impedir que ese petróleo llegue a Cuba y que el combustible llegue a Cuba. Y estamos hablando del combustible para alumbrarnos, para mover el transporte, para que funcione la fábrica, para que la gente pueda cocinar. Nosotros llevamos años sufriendo eso. Años sobreviviendo a eso. Y hemos podido sobrevivir, ¿cómo? Gracias al sistema que tenemos. Gracias al sistema que tenemos hemos logrado sobrevivir. Si no, no hubiéramos podido sobrevivir. Lo están viviendo en carne propia mucha gente en el mundo. Vamos a ver cómo se la arreglan, para que sepan lo que ha tenido que hacer Cuba para poder sobrevivir todos estos años. Ahí va a saltar un inteligente, nos va a decir, no, primero los soviéticos, pero tuvieron un negocio con Venezuela, si teníamos un intercambio favorable para los dos países, con Venezuela. Pero también le hicieron la guerra a Venezuela, acabaron con el comercio, acabaron con todo, castigaron a Venezuela, trataron de destruir a Venezuela, de destruir su economía. Y Cuba ha tenido que resistir todo este tiempo, buscando alternativas, buscando su propio petróleo. Han llegado hasta bloquear, fíjense ustedes, han llegado hasta bloquear a las empresas que tienen negocios con Cuba para buscar petróleo en Cuba. Han castigado, han sancionado a las empresas que quieren buscar petróleo en Cuba. O sea, la intención está más que clara. No se trata de un embargo, no se trata de una tontería, como se le dice por ahí. Se trata de una guerra económica llevada en toda su profundidad contra este país. Vamos a hacer una pausa para tomarnos un café y vamos a ver un material que les traje ahí, magnífico. Es un material del Minrex, de Cuba Minrex, magnífico. Un dibujo animado, que yo sé que siempre eso es útil cuando se tocan este tipo de temas. Nos vemos en un minuto. ¿Qué es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? El bloqueo de Estados Unidos es un conjunto de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. La ambición de Estados Unidos por anexarse a Cuba se remonta al siglo XIX y fue defendida como política de Estado por los presidentes Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams. En ese entonces se consideraba Cuba como la fruta madura que por su cercanía geográfica debía caer finalmente en manos de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 fue un golpe muy duro a la ambición de Estados Unidos. Llegó al poder el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, que adoptó medidas para recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, se aprobó la rebaja del precio de los medicamentos, se promulgó la primera ley de reforma agraria que entregó la tierra a más de 100.000 familias campesinas y se declaró el uso público de las playas que estaban vedadas a la ciudadanía. Estas medidas afectaron los intereses de los grandes monopolios estadounidenses, dueños de las mejores tierras y de las principales industrias que habían saqueado los recursos de la isla e influido en su política interna.
La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y rompen relaciones con Cuba por orden del entonces presidente John Kennedy. El bloqueo económico y financiero comenzó oficialmente a partir de las 12:01 de la madrugada del 7 de febrero de 1962. Es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad. Actualmente el bloqueo a Cuba ha significado pérdidas económicas por más de 138.000 millones de dólares. Viola los derechos humanos al impedir el acceso a tecnologías, alimentos y medicinas que podrían mejorar la calidad de vida de los cubanos. Por ejemplo, 12 horas de bloqueo equivalen a toda la insulina que necesitan al año los cubanos que padecen diabetes. Para colmo, las restricciones se intensifican. Una de las medidas más recientes prohíbe a las empresas de cualquier parte del mundo la venta de productos a Cuba que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Por si fuera poco, Estados Unidos no respeta la opinión internacional. La abrumadora mayoría de los países del mundo votan en las Naciones Unidas desde hace años a favor de levantar el bloqueo contra Cuba. Como les decía, quien alegue que el bloqueo económico contra Cuba no es real, está actuando deshonestamente, de modo deliberado. Suscribo esas palabras como mías. Por supuesto, señora, que se puede hablar de un incremento de la hostilidad, de un estado de abierta hostilidad del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que se ha empeñado y se ha comprometido a tomar acciones extremas para ponerle fin a la revolución cubana y para derrocar a nuestro gobierno. Las acciones que se han realizado contra Cuba desde la administración Trump, que se decidió a poner el acelerador y llevar hasta el final las acciones contra Cuba, de incrementar además todos los ataques, todas las dosis de falsedades, de mentiras, todo un ataque verbal con dosis enormes de falsedad, con acciones de gran impacto. La administración Trump tomó acciones de gran impacto para recrudecer el bloqueo contra Cuba. Esas acciones no solamente no le puso final Joe Biden, sino que Joe Biden las ha incrementado, persiguiendo las transacciones comerciales de Cuba en cualquier parte del mundo, las transacciones financieras de las que depende nuestro comercio exterior, de las que depende el funcionamiento de nuestra economía. Se ha incrementado la acción negativa hacia terceros países, al comprometerse de Trump para acá, las administraciones con una aplicación extrema de la ley de Helms-Burton han tomado medidas tan extremas como la de intentar impedir, y hablamos de eso, la entrada de combustible que requiere nuestra economía para funcionar, para que funcionen nuestros hogares. Han reducido al mínimo, casi a la nada, los intercambios bilaterales oficiales entre los dos países. Casi no existe ninguna cooperación, ha sido muy afectada la cooperación bilateral en temas tan sensibles como la aplicación y cumplimiento de la ley y el combate contra el narcotráfico, contra el terrorismo, donde Cuba ha colaborado siempre con el gobierno de Estados Unidos. Pero además han puesto la mayor cantidad de obstáculos posibles para los intercambios que no dependen directamente del gobierno. Los académicos, los culturales, los deportivos, los científicos, los técnicos en materia de salud. Han puesto trabas a los vínculos entre los cubanos que vivimos en ambos lados del estrecho de la Florida, mediante la suspensión del tráfico aéreo y de los vuelos a diversas partes de Cuba, y han incrementado la persecución contra la cooperación de salud de Cuba. Han intentado por todos los medios, y eso lo hemos hablado, de imponer una matriz de opinión de que el bloqueo contra Cuba no afecta el comercio con terceros países. Es verdad que hay quienes dicen eso, y es verdad que hay una matriz de opinión que están tratando de fortalecer. Y voy a decir lo mismo que dijo Cosío en esta entrevista que les mencioné, que dijo, quien está tratando de hacerlo está mintiendo deliberadamente. Es un acto deliberadamente deshonesto. La motivación del bloqueo nosotros la sabemos. Está escrita por funcionarios estadounidenses desde el principio de la década del 60. Existió el famoso memorándum de su secretario de Estado, Lester Mallory, en que se define el propósito de Estados Unidos de crear penuria, de crear escasez, de crear una situación económica insostenible en nuestro país, para tratar de extraer concesiones políticas de Cuba. Y como si esto no fuera suficiente, algo que está escrito en la ley Helms-Burton, que dice que el bloqueo está dirigido a crear dificultades en Cuba y privar a Cuba de recursos económicos. La ley Helms-Burton establece claramente que el bloqueo no es solo la prohibición del comercio entre Cuba y Estados Unidos. El título 1 de esa ley dice explícitamente que es obligación
del gobierno mandatada por la ley procurar frenar y obstaculizar las relaciones comerciales de Cuba con cualquier parte del mundo, al punto de que exige que el Departamento de Estado tiene que reportar cada año al Congreso sobre los resultados del cumplimiento de esta medida de bloqueo, que le cuesta anualmente más de 4.000 millones de dólares a nuestro país. Les hablaba ya del 10% de los componentes de los productos que Cuba no puede importar de ningún lugar del mundo, productos que tengan más del 10% de fabricación estadounidense. Después de estas cosas, ¿quién puede alegar, señores, que el bloqueo no es real? ¿Quién puede alegar que esto no es un acto hecho con toda la mala intención del mundo? Todo lo que hicieron durante la pandemia, lo que hicieron con los virus del dengue, yendo un poquito más atrás, para que Cuba no pudiera comprar el abate, los productos, las motomochilas para fumigar contra el mosquito Aedes aegypti. O sea, que no es una novedad lo de los respiradores, de los ventiladores pulmonares. Es algo que han hecho repetidas veces, que han hecho constantemente para obstaculizar el trabajo de la salud pública cubana, para crear situaciones en Cuba que lleven a un levantamiento contra el gobierno. Esto es un acto de barbarie. El bloqueo es un acto de barbarie. Comprar, hablan también de que por ejemplo, solicitar una licencia del Departamento del Tesoro. Dicen, no, existe la posibilidad de que usted solicite una licencia del Departamento del Tesoro. Óyame, contar con la voluntad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para tramitar una licencia puede durar meses, incluso puede durar un año. Es un absurdo. Imagínate que usted necesite comprar ahora, comprar ventiladores pulmonares producidos por subsidiarias estadounidenses, y usted quiera comprar un medicamento en los Estados Unidos y tenga que entonces tramitar una licencia que dure un año en aprobarse para comprar ese producto y traerlo a Cuba. Oigan, bueno, se tenía la idea, y todo el mundo pensó, bueno, ahora cuando asuma Joe Biden la presidencia, pues entonces estas cosas van a cambiar, van a mejorar las cosas. Mucha gente creyó que eso podía suceder, pero realmente no es eso lo que sucedió. Este gobierno no solamente continuó las medidas de Donald Trump contra Cuba, sino que arreció el bloqueo contra Cuba. Vamos a hacer una pausa para ver ahí tu material, lo creo, no sé si mejor. Si hacemos la pausa para el café, vamos a dejar el material de lo que Fidel dijo sobre el bloqueo para el final. Yo creo que podríamos cerrar muy bien nuestro programa de hoy con este video de Fidel. Vamos a dejarlo un poquito después. Vamos a hacer una pausa para tomarnos un cafecito. Después vamos a ir hablando del bloqueo. Vamos a hablar de la ley Helberton a los cubanos. Y después vamos a poner el video para cerrar el programa con esta magnífica definición de Fidel de qué cosa es el bloqueo económico contra Cuba. La mano de nuevo. De nuevo torcigamos. El café, magnífico. Una lástima que estemos cerca a través de las redes sociales, pero no estemos cerca de manera física para que puedan compartir este café que me quedó especial. De verdad que es un rico café cubano y me quedó bien hecho.
modestia aparte. El café me quedó espectacular. Entonces, bueno, como le decía, vamos a hablar de la ley Helberton. No podemos hablar del bloqueo, olvidar la ley Helberton. Nunca que veo a la gente hablando del bloqueo y no va a la ley Helberton. Eso es como arar en el mar, prácticamente. O sea, tenemos que hablar de las leyes del bloqueo contra Cuba. Pero ante la Helberton, yo quería mencionar una cosa, porque fíjense, en lo que me tomaba el café estaba viendo los comentarios de un trabajo que publicó un amigo mío. Y hay un tipo que salta como una fiera diciendo, oh, el bloqueo no existe, porque el bloqueo, qué sé yo, bueno, la misma parafernalia de siempre y 2 o 3 pelagatos también apoyándolo. Y por supuesto todo el ejército del bot, listo enseguida para retuitear lo que el tipo estaba diciendo. Y poner en Twitter, tú sabes, por todas las redes sociales, armar toda la parafernalia que arman ellos. Bueno, señor, si el bloqueo no existe, ¿qué es lo que pasa en la ONU todos los años? Cuando la Asamblea General discute y somete a votación la resolución que Cuba lleva todos los años de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. ¿Qué es lo que ocurre? La última, 184 naciones votaron contra el bloqueo de Estados Unidos. 184 países votaron contra algo que no existe. Votaron contra el bloqueo. Claro que votaron contra el bloqueo. Que es reconocido incluso por Estados Unidos, que fue reconocido por Obama, que fue reconocido como una política obsoleta que no tenía ningún sentido. Lo dijeron ellos mismos. Ellos mismos hablan del bloqueo. No sé si usted me va a decir a mí ahora que el bloqueo no existe, que es una entelequia. No, 184 naciones del mundo votaron contra el bloqueo en la última votación. ¿Quién se abstuvo? Bueno, tenemos que buscar por ahí, busquen a ver quién se abstuvo, quién votó en contra. Bueno, Estados Unidos, por supuesto, fueron los que votó en contra, hubo 184. A ver si yo veo por ahí, a ver si encuentro por ahí. Bueno, la memoria no, hubo 2 en contra y 3 abstenciones. Piensa usted. 2 abstenciones, bueno. 3 y 2. 2 en contra y 3 abstenciones. O sea, 184 países están equivocados. 184 países votaron por una entelequia. Obviamente, es increíble. Cada persona todavía que digan esas cosas y que lo digan un cubano que vive en la isla es más doloroso todavía, porque da la medida de su mala intención o de su horrible ignorancia. Yo le decía que, no recuerdo si fue en el programa pasado, que tenemos un serio problema de ignorancia. O sea, ahí tenemos un sector de la población ignorante en temas de este tipo, que vive pegado a las redes sociales, que vive nada más que leyendo y escuchando lo que dice Otaola, lo que dice fulano, lo que dice Mengano, o pegado a la tontería, a la estupidez. No sé, secreto de estas cosas. Recuerden que nosotros, o sea, los cubanos que vivimos en la isla, que digamos, la revolución tiene más de 60 años, nacimos con el bloqueo, no conocemos otra cosa. Hemos vivido todos estos años con el bloqueo, no conocemos el capitalismo que conocemos, el que nos cuentan nuestros padres. Y nosotros no lo conocimos porque nacimos en los 60, éramos los que nacieron en el 70, los que nacieron en el 80, les queda más lejos todavía el capitalismo. Los que nacieron en el 90 les queda más lejos. El único capitalismo que conocen es el capitalismo que les dibujan sus parientes de Miami, sus parientes que viven en Estados Unidos, que le dibujan un capitalismo, por supuesto, los emigrantes jamás reconocen que le va mal, siempre te tratan es lógico, lo hacen todos los emigrantes del mundo, pero además, en el caso de los emigrantes nuestros, de un grupo de emigrantes nuestros, pasa por los condicionamientos políticos que tiene en la Florida este tipo de cosas. Sabemos todo lo arriesgado que es en la Florida y en los Estados Unidos declararse contra el bloqueo. Sabemos que es peligroso, que tiene consecuencias. Y por lo tanto hay mucha gente que miente deliberadamente con relación a su estatus de vida y nos dibuja una vida que jamás han tenido. Y eso tiene un peso sobre el subconsciente de muchísima gente en Cuba. Es un país bloqueado que pasa por millones de necesidades y que por lo tanto aspira, como toda persona, a mejorar sus condiciones de vida.
Y entonces, bueno, pasan estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de la ley Herberto. Esto es un tema que me gusta tocar muchísimo. No se puede, señores, repito, hablar del bloqueo sin hablar de la ley Herberto. La famosa ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, que es un engendro vengativo que va dirigido a quebrar el alma de Cuba, mediante una gran sangría que provocando un inmenso shock que la deje postrada para siempre. Es el proyecto de exterminio de una nación. Siempre digo, vamos a imaginarnos dos escenarios hipotéticos, digamos que imposibles para los que tenemos fe en la capacidad de resistencia y en el valor de nuestro pueblo, en los que creemos que el pueblo no se dejará engañar, a pesar de todas las campañas, a pesar de esta campaña como la ridícula esta que están tratando de reeditar, lo del 11 de julio, tratando de llevar a los cubanos a enfrentamientos en la calle, tratando de llevar a que la gente se levante contra el gobierno, tratando de crear problemas y más problemas y más problemas. Estos traidores que se prestan a toda esta campaña de un gobierno extranjero contra su propio país. Hipotéticamente vamos a pensar, primero, el enemigo y sus aliados, haciendo uso de su poderío militar, logran ocupar la mayor parte del país y establecer un gobierno de transición, luego de proclamar el fin de la revolución. Una segunda posibilidad, la desunión, el engaño, el desaliento sembrado por el enemigo. La traición hace que dejemos caer la espada, como en 1878. Se establece en Cuba un gobierno de transición y las tropas estadounidenses ocupan el país para garantizar la llegada de ayuda humanitaria. No se descarta que ocurra un Baraguá. Y ahí viene la pregunta, porque ustedes ven lo diabólico que es esta ley. ¿Tendríamos entonces elecciones libres y democráticas, entre comillas, al estilo Yankee? No. Este gobierno de transición, nombrado a dedo por las tropas intervencionistas, no puede convocar elecciones hasta que el Congreso de Estados Unidos no lo apruebe. El presidente estadounidense o su procónsul nombrado al efecto debe elaborar cada 6 meses un informe al Congreso sobre cómo marcha el proceso de transición a la isla ocupada. En la isla ocupada. Nos asalta entonces una duda. ¿Cuánto durará ese proceso si establecen cada 6 meses la necesidad de un informe? ¿Qué tiempo permanecerán en territorio nacional las tropas yanquis? Respuestas para ambas preguntas. No se sabe. Si tiene duda, le recomiendo leer el Plan Bush. Al fin, después de quién sabe cuántos años, el Congreso de Estados Unidos aprueba que se realicen elecciones en Cuba. ¿Qué pasa con el bloqueo económico, comercial y financiero? ¿Acaso se levantó cuando se proclamó el fin de la revolución? No, no se levantó. Ese no es el plan. Se mantiene intacto durante la transición como un férreo mecanismo de presión. Bueno, ya finalizó la transición, ya tenemos presidente y gobierno al estilo y al gusto yankee. ¿Quitan el bloqueo? Cabría pensar que sí, pero no. Eso no es lo que establece la aberración que lleva la firma de Helms y Burton. El presidente o su procónsul deben certificar al Congreso que se han devuelto, pagado su valor o indemnizado a sus antiguos propietarios estadounidenses, incluidos los cubanos, convertidos después de 1959 en cubano-americanos, todas y cada una de las propiedades nacionalizadas, intervenidas o decomisadas por el gobierno, de acuerdo con las leyes revolucionarias y apegadas al derecho internacional. La indemnización o compensación, según calcularon expertos estadounidenses en 1997, tendría un valor aproximado de $100.000 millones. Se contempla también la renegociación del acuerdo sobre la base naval de Guantánamo, sin garantías, por supuesto, para su devolución. Nuestras casas, nuestras tierras, nuestras escuelas, nuestras fábricas, nuestros centros de recreación, nuestros hospitales, nuestros centros de investigación, todo lo que haya quedado libre de la depredación de las grandes transnacionales durante el periodo de transición del país ocupado, recordar 1898, pasaría a manos de antiguos propietarios o de los que compraron esos bienes a los dueños originales y, lo que es peor, a manos de especuladores, cobradores de deuda y bandidos de toda la era. Para pagar los procesos, las indemnizaciones y las deudas, los gobiernos cubanos tendrían que recurrir a préstamos, por ejemplo, al FMI, que generarían intereses cada vez mayores y crearían una espiral inacabable de saqueo. Existen personas en Estados Unidos, empresas y grupos de negocios que han comprado propiedades en Cuba a sus antiguos dueños. Personas que trafican con el valor de esas propiedades, que poseen títulos reales o falsificados,
que se mueven en un mercado extraño y legal en todos los sentidos. Especuladores inmobiliarios han vendido parcelas a futuras constructoras. Existen diseños de La Habana futura, un gran negocio para el que se afilan los dientes, no pocas hienas, que sueñan con barrer municipios enteros y construir supermercados, Walmart, McDonald's, casinos de juego, enormes edificios de oficinas, bien caros para gente muy rica, y condenar a la gran mayoría de la población capitalina a las vías miserias tan abundantes en las grandes ciudades de América Latina. Caeríamos en manos de los fondos Distressed o Holdouts, más conocidos como fondos buitre. Los cubanos tardaríamos años en pagar una deuda casi impagable, pues ¿cómo podría pagarla a un país arrasado, esquilmado, empobrecido por la guerra y la ocupación? Un país que habría perdido una buena parte de sus hijos en edad de trabajar y producir. Quedaríamos en manos de garroteros dispuestos a chupar hasta la última gota de la riqueza nacional. Vamos a hablar claro a los cubanos. No lo lograrán. Como dijo Fidel, el pensamiento y la obra de los comunistas cubanos perdurarán. Cuba perdurará. Los cubanos somos de hierro y podemos resistir las más duras pruebas. Eso lo dijo Carlos Manuel de Céspedes. Nos levantaremos una y otra vez a defender la libertad generación tras generación. El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Muchísimas gracias, señores. Abajo el bloqueo contra Cuba. Pongámosle fin de una vez a la guerra económica contra Cuba. Llamemos al honor de los estadounidenses. Llamemos a la sensibilidad del pueblo estadounidense. Expliquémosle al pueblo estadounidense que se trata de esta barbarie, del deshonor en que están incurriendo sus representantes, sus gobernantes, de este crimen de lesa humanidad que se comete todos los días contra un país pequeño que lo único que quiere en este mundo es vivir en paz y construir su futuro como lo elegimos la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Hasta aquí un café con Daniel. Nos vemos el miércoles. Antes de irme, vamos a finalizar con este video de Fidel, donde Fidel da su concepto del bloqueo contra Cuba. Nos vemos el miércoles en otro Café con Daniel. Un gran abrazo para todos ustedes. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra.